Bueno chicos, terrible capítulo el de esta semana en donde literal las cosas se han salido de control porque Rudo, pues bueno, ha reventado a mi vieja, así que muy malas señores, soy Kuga y hoy haremos el review al capítulo número 12 de Gachakuta, en el cual haremos su comparación con el manga y este capítulo abarca los capítulos número 36 hasta el capítulo número 39. Pero antes de empezar dime cuál es tu portada favorita hasta ahora, como siempre, déjame en los comentarios. Y empezamos el capítulo con un recuerdo de Delmot observando a esa persona que tanto quería, el cual le prometió crear un campo de flores para ella, observando cómo está siendo manipulado por el Jinki de Amo, y esta es la portada del capítulo número 36 del manga. Entonces Amo, ya habiendo atrapado a la mitad de ellos, le pide que vayan a defenderla con Tamsi, el viejo de Yumeko, utilizando y mostrándonos su Jinki. Y ojito, ya que creo que este es el único personaje que al usar su Jinki tiene dos colores en sus ojos, un diseño que literal se ve muy bien en el anime. Pero por otro lado vemos a Delmot observar a Tamsi como una de las personas que mató a su esposa, con todos saltando para atacarlo, pero Tamsi utilizando su Jinki es que logra atraparlos fácilmente, y además que en el manga se ve mejor cómo estos hilos se unen para crear una cuerda. Un frame que incluso es precioso en el anime, viendo cómo Amo observa esto a lo lejos. Además que en el anime nos omiten cómo Amo está esquivando estas cuerdas, quien parece más preocupada porque hayan destrozado su cuarto. Además cambia otro aspecto, ya que en el manga Ryo, la vieja de Obedo H, está más tranquila, pero en el anime está más descontrolada, con Tamsi pidiéndoles que no se muevan, ya que si no las cuerdas empezarán a moverse y los van a lastimar. Pero Amo, a pesar de todo, es que se burla de Tamsi por lastimar y experimentar de esa manera con sus supuestos amigos, quien le aclara que a pesar de que los lastime, ellos no van a dejar de proteger a Amo. Y aquí tengo que decirlo, ya que literal en el anime hacen algo brutal, ya que el diseño de Tamsi es un personaje que se ve mucho más imponente y que a este punto hasta yo soy fan de este hombre, quien recogiendo todos los hilos logra atrapar a todos sus amigos para que ya no puedan moverse, e incluso se tomó el tiempo para lograr atrapar a Amo. Y un cambio curioso que vemos en el resto del capítulo serán los melones de mi vieja, ya que en el manga son más grandes, vamos a decir, y no deseo estar mencionándolo todo el capítulo ya que ustedes mismos se van a dar cuenta. Y esta es la portada del capítulo número 37 del manga. Tamsi entonces le pide de nuevo a Amo que regrese a la normalidad a sus amigos, e incluso Sanka, el viejo de Hilary, está sorprendido de que Tamsi haya logrado detener a todos fácilmente. Por su parte Tome se encarga de curar y cuidar a Enjin, el viejo de Ana, e incluso desde aquí notamos que Tamsi se ha dado cuenta del estado de Enjin, pero por su parte en el manga también nos dan algunos paneles donde se puede ver más de Amo, vamos a decir, pero en el anime sí son más discretos en esta escena, con Amo aclarándole lo malo que resultaron ser ellos, quien desesperadamente es que empieza a llorar, algo que provoca a los que tiene controlado y que los está haciendo perder el control y que se sientan más desesperados por intentar salvarla, quienes incluso han empezado a lastimarse a sí mismos, con Tamsi cansado de este juego, quien usando su Jinki los hace girar y hace destruir varios pisos hacia abajo, un panel que incluso se puede apreciar mejor en el manga, e incluso al notar la destrucción que provocó, Sanka piensa que se excedió un poco. Además que como añadido en el anime vemos las heridas de todos sus compañeros en el piso, porque en el manga solamente nos dan este panel y podemos apreciar la herida que tiene cada uno de ellos, con Sanka molesto de que Tamsi lastimara a sus compañeros de esa manera. Además que desde arriba Amo sigue burlándose de ellos y sigue burlándose de Tamsi de lo que le hizo a sus supuestos compañeros, con el anime dándonos más frames de todos en el piso perdiendo mucha sangre, porque en el manga solamente nos muestran el estado de Rudo. Por otra parte en el anime le dan una aura más oscura a Tamsi para hacernos creer que él es un traidor, pero tranquilos, ya que todo va según a su plan y él sabe que todos tienen el amuleto de Remdi que los protege de la primera herida que se hacen. Además Enji también lo confirma, quien ha logrado quitarle una de sus botas a Amo. Entonces es que damos un salto a la base de los limpiadores con Semiu observando el informe de Rudo, con Corvus, quien se ha dado cuenta que Semiu está preocupada por algo y comprende que se trata o que vio algo dentro de Rudo, quien le pide que le cuente a él todo lo que sabe. Pero regresando con Enjin, él se da cuenta que Amo ni siquiera utiliza medias, con el anime, o bueno, utilizando un punto de vista diferente al del manga, vamos a decir, e incluso Amo desea recuperar su bota,
en el que en el manga también el punto de vista cambia mucho y que tal vez esto fue por temas de censura o simplemente no querían abusar de los puntos de vista. Amo incluso le pide que lo suelte, ya que si no perderá el olor de esa persona que ella quiere. Y Enjin al oler su bota se da cuenta que apesta, con Tome explicándole que Enjin se recuperó hace mucho gracias al amuleto y fingió estar dormido todo este tiempo. Enjin entonces le pide que deshaga el poder de su Jinki, pero Amo dice que no puede hacerlo con una sola bota. Pero en la parte de abajo, Delmon, recuperando el control, Tansy entonces le explica que estuvo debajo del efecto del poder del Jinki de Amo y le aclara que esa persona que ama no regresó a la vida. Al mismo tiempo, Sanka comprende lo doloroso que debió ser para esas personas que perdieron a su ser importante en sus vidas volver a verlos de esta manera. Entonces, una vez que todos se ponen sus máscaras, Enjin le devuelve su bota. Y que sí, chicos, vaya expresión más cómica la que puso Amo aquí. Y aunque Sanka cree que es muy peligrosa y cree que deberían quitarle su Jinki, a Enjin no le parece correcto hacerlo y quitarle a alguien, bueno, un artefacto que aprecia mucho, y cree que lo mejor es alentarla a que no lastime a nadie más. Amo incluso empieza a culparlos de haber destruido toda su casa, y aunque Sanka desea hablar con ella, Rudo se adelanta, quien se quita la máscara. Entonces de aquí volvemos con Semiu, la cual nos explica que hay algo diferente en Rudo y distinto a otras personas, que va mucho más allá de sus guantes y de su Jinki. Amo entonces se sigue burlando de Rudo preguntándole si acaso se enamoró de ella, con Rudo literal dándole un golpe en la cara. Y en serio que este golpe me dolió mucho más en el anime, ya que en el manga no parece un golpe tan fuerte, y aunque hubiera querido que esto fuera todo, literal, Rudo se lanzó contra ella para darle una serie de golpes. Y no, chicos, sé que se merecía un castigo, pero no así, literal, me rompe el corazón ver esta escena. Por otra parte, Semiu explica que algo está creciendo dentro de Rudo, algo así como una maldición que podría destruir el mundo, y esta es la portada del capítulo número 39 del manga, en el que parece que nadie sabe qué hacer o decirle a Rudo, siendo Gris quien le pide que se controle, ya que no era necesario llegar a este extremo. Y no, chicos, miren cómo Rudo dejó a Amo, que literal no pensé que volvería a ver esto en un anime, tengo traumas de otros animes, con Gris aclarándole que la situación ya estaba controlada y que debía tener consideración, pero Rudo no entiende por qué debe tener consideración con ella, quien hablando de la igualdad dice que acaso no debía defenderse solamente porque era mujer, con el anime añadiéndonos varios frames de esta cosa que está dentro de Rudo, ya que en el manga no se nos muestra esto, pero Gris aquí le aclara que ella ya estaba indefensa y que no tenía por qué hacerlo, pero Rudo aclara que es un dotante y que aún así podía utilizar su Jinki, quien está molesto de que ella haya estado jugando con sus pensamientos y con los de todos, y que merecía que le dieran esta paliza, en el que todos se quedan callados, ya que muchos parecen respaldar a Rudo con lo que hizo, pero Enjin aquí le pregunta a Rudo si eso es lo que en realidad está pensando, quien le pregunta qué harán ahora con la información que vinieron a conseguir, y que sí, chicos, me duele ver cómo dejaron a mi vieja. Enjin entonces, al darse cuenta de la situación, decide llevarse a Rudo un momento para hablar con él y le pide a Tome que atienda las heridas de Amo, quien al estar con Rudo no le dice absolutamente nada, ya que Enjin sabe que Rudo se dio cuenta de su error solo y sabe que se siente decepcionado consigo mismo por haber olvidado lo que se supone que vino a hacer aquí, quien se dejó llevar por sus emociones. Rudo entonces le cuenta que cuando él estaba arriba siempre se contenía, pero al bajar aquí abajo supo que no debía contenerse más o si no iba a morir, quien ahora se ha dado cuenta que es igual a como él era antes, quien antes de aprender a controlarse desquitaba su propia frustración con los demás, quien ahora se dio cuenta que no ha cambiado en nada y se siente como una mierda que solamente se hace más alto. Enjin entonces aquí le confiesa algo a Rudo, y es que a él le gustan las mujeres buenas, que sean listas, con un cuerpo bonito y muy receptivas, pero opuesto a eso no le gustan las mujeres molestas e infantiles, y sabe que si una mujer lo escuchara se molestaría mucho con él por decir eso, y que lo malo de él es que no puede ocultar ese tipo de cosas, pero que aún hay mucho tiempo para crecer, y cree que todos deben ser conscientes de eso, quien comprende sus propias deficiencias, quien aclara que a ambos solamente les queda seguir creciendo, sugiriéndole a Rudo que ambos deben ir a disculparse con ella juntos, ya que ambos, pues bueno, fueron muy groseros con ella. Y sí, chicos, en esta pequeña escena entendí por qué tantas personas quieren tanto a Enjin, que literal, personajazo,
Por otra parte, Tome está curando las heridas de Amo y se disculpa por todo lo que pasó, quien le aclara que pues bueno, esa nunca fue la intención de lastimarla, e incluso Tome le dice que si ella desea hablar de la clase de chicos que le gustan, pues bueno, pueden hacerlo con más calma. Amo entonces le dice a ella que ella será una gran madre. Entonces Amo le cuenta que ella quiso mucho a su madre y que gracias a sus padres es que conoció el primer amor, que fue este tesoro que Amo creó, quien incluso dice que gracias a eso pudo ver al ángel que cruza el cielo y la tierra en este mundo, algo que desconcierta a todos, siendo ahí donde termina este capítulo. Qué bueno, señores, esta semana tenemos muchas cosas de qué hablar. Primero que nada, Tamsi, un personaje que literal está rotísimo, logró detener a 3 limpiadores fácilmente y que literal si no hubiera sido por los amuletos los hubiera logrado matar a los 3 sin problemas. Un diseño que incluso en el anime mejoran mucho este personaje y lo hacen ver mucho más imponente, y que para mí es mi personaje masculino favorito de este anime. ¡Viva Tamsi! Por otra parte, la paliza que le dieron a mi vieja, que no saben cómo me sorprendió ver esta escena, y comprendo que ella era una mala persona, era una manipuladora, descarada, doble cara y muchas cosas más. Pero no, chicos, esa no era la manera de detenerla. Literal, yo me estaba riendo para no llorar, y miren cómo dejaron a mi muchacha. Una escena que literal no voy a superar, y que solamente lo digo, vas a caer rudo. Por otra parte, me encantó el diálogo entre Engin y Rudo, que literal la manera en la que Engin le ayuda a compartir la culpa que Rudo siente, un personaje que es ese de los gods y a los que más le tengo cariño. Así que tengo que decirlo, qué buenos gustos tienes, Ana. Pero bueno, la parte más interesante del capítulo fue ver el final, ya que Amo dice que vio un ángel que es capaz de subir y bajar del cielo, lo cual solamente me deja más preguntas que respuestas, y parece que no habrá una pausa la siguiente semana y seguiremos viendo Gachakuta. Pero como siempre, déjame en los comentarios qué te pareció este capítulo, y un saludo grande a Camilo Jiménez, que mira, en el momento en donde le saquen la mugre a Rudo en alguna pelea, yo voy a disfrutarlo porque Dios perdona, pero yo no. Rudo, vas a caer. Pero sin más que decir, la verdad es que les doy gracias por ver, les doy gracias por estar aquí y nos veremos en la siguiente. Adiós.